This episode is brought to you by Nordstrom. Summer's almost out and fall's calling. Luckily, Nordstrom has everything you need for the season ahead, all under $100. Discover new arrivals from your favorite brands like Mango, Princess Polly, Wave, Free People, BDG, and more. Whether you're planning a last-minute getaway, heading back to class, or refreshing your office looks, you'll find the latest trends and beauty must-haves without breaking your budget. It's easy, too, with free shipping, free returns, and in-store order pickup. Shop today, in stores, and at Nordstrom.com. This episode is brought to you by Dogfish Head Craft Brewery. The Grateful Dead and Dogfish Head have gotten the band back together with the release of Grateful Dead Juicy Pale Ale, a light-bodied pale ale brewed with sustainable Kernza grains, granola, and heaps of good karma for a refreshing brew that's music to your taste buds. Available nationwide. Visit dogfish.com to find Grateful Dead Juicy Pale Ale in your neck of the woods. Dogfish Head Craft Brewery is located in Milton, Delaware. Please drink responsibly. En medio de un desierto ardiente, un hombre hambriento, débil, y solo es abordado por una figura misteriosa. Pero este no es un hombre cualquiera, es el propio Hijo de Dios. Y aquel que se acerca no es solo un enemigo, es Satanás en persona. Lo que ocurrió allí cambió el curso de la historia espiritual de la humanidad. Pero ¿quién era realmente ese ser y qué había detrás de cada propuesta que hizo a Jesús? Prepárese, porque lo que usted va a descubrir ahora puede transformar su visión sobre el bien, el mal y sobre su propia fe. Este enfrentamiento entre el Hijo de Dios y el enemigo de nuestras almas revela verdades profundas que muchos nunca han oído. Si usted ama estudiar la Biblia con reverencia y desea continuar aprendiendo con claridad y profundidad, le gusta este video y suscríbase al canal. Su participación fortalece esta comunidad de fe que crece a cada día. Poco antes del enfrentamiento más significativo entre el bien y el mal, Jesús se dirige al desierto. Este ambiente árido, solitario y hostil no fue elegido por accidente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, del versículo 1 en adelante, está escrito que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto ya nos revela algo intrigante. El escenario de la tentación fue determinado por el propio plan divino. Allí, sin multitudes, sin discípulos, sin testigos, el Hijo de Dios se encontraría cara a cara con el adversario. El desierto se convierte, entonces, en el escenario de la batalla espiritual más intensa registrada en las Escrituras, y cada detalle de este ambiente contribuye a la profundidad de este momento. El desierto, a lo largo de la Biblia, es mucho más que un lugar físico. Simboliza pruebas, dependencia total de Dios y procesos de transformación. Fue en el desierto donde el pueblo de Israel caminó por 40 años, enfrentando sus propias tentaciones y aprendiendo, muchas veces a duras penas, lo que significaba confiar plenamente en Dios. Ahora, Jesús, el verdadero Israel, reviviría este escenario, pero de forma perfecta, sin ceder al pecado. Esta conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es poderosa y revela que el desierto nunca fue un lugar de abandono, sino un espacio sagrado donde Dios moldea, prueba y prepara a sus elegidos. La ausencia de confort en el desierto resalta el contraste con la gloria del bautismo de Jesús, que había sucedido poco antes. En ese momento, los cielos se abrieron, la voz del Padre declaró su amor, y el Espíritu descendió sobre él como una paloma. Pero lo que sigue no es un ministerio inmediato ante las multitudes, sino un aislamiento completo. Esto enseña algo profundo sobre el tiempo de Dios. Hay momentos en que, incluso después de una gran confirmación divina, somos conducidos al silencio, al vacío y a la lucha solitaria. Esto no significa abandono, sino preparación. Cuando miramos este escenario, debemos comprender que el desierto revela quiénes somos realmente cuando todo es retirado.
sin los elogios de las personas, sin los recursos materiales, sin aplausos o distracciones. Somos confrontados con nuestra propia esencia, y es exactamente en este terreno que Satanás elige atacar. No actúa en la cúspide de la fuerza, sino en la vulnerabilidad del alma. El entorno del desierto amplifica esto. Calor abrasador durante el día, frío cortante por la noche y un silencio que parece gritar dentro del corazón. Es en esta atmósfera que la batalla espiritual se vuelve más real que nunca. Jesús no estaba allí por casualidad. Cada paso, cada elección formaba parte de un plan divino que trasciende lo visible. Al entender el escenario inicial de esta historia, somos invitados a reflexionar sobre nuestros propios desiertos. No son castigos, sino oportunidades. No son señales de debilidad, sino de construcción. Al atravesar desiertos, somos invitados a despojarnos de todo lo que es superfluo para reencontrar la esencia de la fe. Fue en este ambiente que el enemigo se atrevió a desafiar al Hijo de Dios, y es en este mismo ambiente que muchos de nosotros también enfrentamos nuestras batallas más intensas. Durante 40 días y 40 noches, Jesús estuvo en el desierto sin comer. Esta información, narrada en Mateo capítulo 4, versículo 2, lleva una profundidad espiritual inmensa. 40 es un número simbólico en las Escrituras. Fue el tiempo de duración del diluvio, el tiempo en que Moisés estuvo en el monte Sinaí, el tiempo de peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. Ahora es el tiempo en que el Salvador vacía completamente su cuerpo de cualquier fuerza física antes de enfrentar a Satanás. No es solo un ayuno, es un vaciamiento total. Y el silencio de esos 40 días resuena con un propósito profundo: purificar, alinear, preparar el espíritu para la mayor de las resistencias. Durante este periodo no hay registros de palabras, milagros o acciones de Jesús, solo silencio y abstinencia. Esta ausencia de actividad no es un vacío improductivo, sino un tiempo de profundo alineamiento con el Padre. El silencio en el desierto contrasta fuertemente con el ruido de las ciudades y las multitudes. Aquí no hay distracciones, solo la presencia de Dios y la realidad del Espíritu. Este tiempo de recogimiento es, de hecho, un campo de entrenamiento espiritual, donde Jesús se fortalece internamente para la batalla que se aproximaba. No es coincidencia que la tentación solo venga después de este periodo. Satanás no se atreve a interrumpir el proceso de preparación. Espera que el cuerpo esté débil, pero no se da cuenta de que el espíritu está más fuerte que nunca. La práctica del ayuno, desde tiempos antiguos, siempre ha sido una forma de buscar sensibilidad espiritual, de renunciar a lo físico para tocar lo eterno. Al ayunar por 40 días, Jesús no solo muestra su disciplina, sino que también revela su total dependencia del Padre. A diferencia de Adán, que cayó en 1900, en medio de la abundancia, Jesús resiste en medio de la escasez. El contraste es notable y lleno de significado. El primer hombre cayó rodeado de comida. El último hombre permanece firme, sin nada más que la comunión con Dios. Este paralelo refuerza el papel de Jesús como el nuevo Adán, aquel que vino a corregir el error del principio. Durante este periodo de 40 días, Jesús también estaba asumiendo nuestra humanidad en su forma más vulnerable. Sentía hambre, sed, cansancio, como cualquiera de nosotros. No utilizó su divinidad como escape. Se mantuvo dentro de los límites de la carne, enfrentando la realidad de la debilidad humana. Esto hace que su victoria sea aún más extraordinaria. No venció como Dios en el cielo, sino como hombre en la tierra.
Y esto lo cambia todo, pues nos muestra que es posible resistir al mal cuando estamos totalmente rendidos a Dios. Estos 40 días no son solo una introducción al enfrentamiento, sino una demostración del valor de la preparación. Antes de la manifestación pública del ministerio de Jesús, hubo un tiempo secreto de alineamiento y purificación. Este patrón sigue siendo válido hoy. Las grandes victorias espirituales casi siempre son precedidas por periodos de desierto, silencio y vaciamiento. Al entender esto, podemos apreciar más los momentos de recogimiento y reconocer en ellos el inicio de algo mayor. Al final de los 40 días, Jesús tuvo hambre. Esta afirmación simple, presente en Mateo capítulo 4, versículo 2, revela un detalle crucial. El Hijo de Dios no escapó del dolor humano. Él sintió en el cuerpo la ausencia de alimento, el desgaste físico, el peso de la debilidad. Y es justamente en ese momento que el tentador se acerca. Satanás no aparece en el primer día del ayuno, ni en medio del proceso, sino al final, cuando el cuerpo ya está en agotamiento extremo. Esto nos enseña algo profundo sobre la estrategia del enemigo. Él sabe esperar. Él ataca cuando percibe la vulnerabilidad, cuando las defensas están aparentemente bajas. Y esto hace que el enfrentamiento sea aún más intenso. La hambre que Jesús sentía no era un simple deseo de comer, era el dolor de un cuerpo agotado, vacío, al borde del colapso. Muchos estudiosos reconocen que el cuerpo humano, tras 40 días sin alimento, comienza a entrar en un estado de autodestrucción. O sea, Jesús no estaba solo hambriento, él estaba en el límite de la supervivencia. Y en ese momento exacto, Satanás sugiere que él transforme piedras en pan. La propuesta parece lógica. Al fin y al cabo, ¿qué mal habría en saciar el hambre usando un poder que él poseía? Pero es aquí donde se revela la trampa. La verdadera prueba no era sobre el pan, sino sobre identidad, obediencia y dependencia. Satanás comienza su discurso diciendo: si tú eres el Hijo de Dios, un ataque directo a la identidad de Jesús. No es solo una tentación física, es un intento de sembrar duda sobre quién Él realmente es. El mismo patrón se usa hoy. Cuando estamos débiles, pasando por crisis o dificultades, el enemigo se acerca con sugerencias que cuestionan nuestra identidad, nuestra fe, nuestro valor. Él planta dudas furtivas, envueltas en aparente sensatez, pero con raíces venenosas. Al desafiar a Jesús a probar quién era a través de un milagro fuera del tiempo y de la voluntad del Padre, Satanás quería inducirlo a actuar por impulso, por carencia, por orgullo espiritual. Lo que está en juego no es solo saciar una necesidad, sino decidir si Jesús actuará en su misión o si tomará el control en sus propias manos. Él resiste, y su respuesta basada en la Escritura es poderosa. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto no es una frase bonita, es una declaración de guerra. Jesús afirma que su vida no depende del alimento físico, sino de la comunión con el Padre. Él reconfigura la realidad y nos enseña que la mayor hambre del alma humana no es por comida, sino por sentido, por dirección, por verdad. El momento de mayor debilidad física se convierte paradójicamente en el punto de mayor fuerza espiritual. La victoria de Jesús sobre la primera tentación revela que incluso cuando el cuerpo está exhausto, el alma puede estar firme. Y esto se aplica a cada uno de nosotros. No importa cuán desgastados estemos, cuán grande sea el hambre emocional, física o espiritual. Si estamos anclados en la palabra de Dios, podemos resistir las sugerencias más seductoras del enemigo. El desierto puede debilitarnos por fuera, pero también puede fortalecernos por dentro.
La figura que aparece ante Jesús en el desierto no es simbólica ni una mera personificación del mal. Es Satanás en su forma real y activa. El Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 3 lo identifica como el tentador. Ya el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, refuerza esta presencia maligna con detalles que evidencian la astucia de alguien que conoce profundamente la naturaleza humana. No se trata de una visión o de una batalla interna abstracta. Jesús no estaba luchando contra pensamientos sueltos, sino ante un ser espiritual que personifica la oposición directa a Dios. La tentación en el desierto fue un encuentro literal, real, con el propio adversario, que se atrevió a colocarse frente al Hijo del Altísimo. Muchos intentan suavizar esta narrativa tratando a Satanás como un símbolo del mal, pero las Escrituras son claras. Él es un ser personal, con intenciones definidas, lenguaje articulado y una estrategia sutil. Él habla, argumenta, cita la Biblia propone alternativas. Su objetivo no era simplemente tentar a Jesús a pecar, sino desviar todo el plan de redención. Al desafiar al Hijo de Dios, el enemigo buscaba sabotear desde el inicio la misión salvífica. Él sabía quién era Jesús. El tono de su discurso no es de duda genuina, sino de provocación. Si tú eres el Hijo de Dios, es un intento de hacer que Jesús actúe fuera del tiempo del Padre, conducido por el ego o por la necesidad momentánea. Satanás aparece de forma camuflada, no como un monstruo horrendo, sino como un ser inteligente y articulado. Esto nos alerta al hecho de que el enemigo no siempre se presenta de manera evidente. Él trabaja en las entrelíneas, en las sugerencias sutiles, en la manipulación de las verdades espirituales. Y fue justamente eso lo que intentó hacer con Jesús. She's made up her mind to live pretty smart. Learn to budget responsibly right from the start. She spends a little less and puts more into savings. Keeps her blood pressure low and credit score raises. She's cutting debt right out of her life. She tracks her cash flow on a spreadsheet at night. Boring money moves make kinda lame songs, but they sound pretty sweet to your wallet. PNC Bank, brilliantly boring since 1865. Hey there, travelers. Kaylee Cuoco here. Sorry to interrupt your music, great artist BT Dubs, but wouldn't you rather be there to hear it live? With Priceline, you can get out of your dreams and into your dream concert. They've got millions of travel deals to get you to that festival, gig, rave, soundbath, or sonic experience you've been dreaming of. Download the Priceline app today, and you can save up to 60% off hotels and up to 50% off flights. So don't just dream about that trip. Book it with Priceline. Go to your happy price, Priceline. This episode is brought to you by Amazon Prime. From streaming to shopping, Prime helps you get more out of your passions. So whether you're a fan of true crime or prefer a nail-biting novel from time to time, with services like Prime Video, Amazon Music, and fast free delivery, Prime makes it easy to get more out of whatever you're into or getting into. Visit Amazon.com/Prime to learn more. Usar la propia escritura para intentar desvirtuar la obediencia al Padre. Esto revela una estrategia antigua, distorsionar lo que es santo para confundir incluso a los más fieles. Al percibir esto, entendemos que el conocimiento de la palabra debe venir acompañado de discernimiento espiritual, porque hasta versículos bíblicos pueden ser mal utilizados si están fuera del contexto y del propósito de Dios. El enfrentamiento directo entre Jesús y Satanás también revela algo vital. El mal no se intimida ante la santidad. El enemigo no duda en atacar, incluso cuando sabe que está frente al Hijo de Dios. Esto nos muestra que, por más piadosa y consagrada que sea, una vida nunca estará exenta de pruebas. Estar en comunión con Dios no elimina el ataque, pero nos capacita para enfrentarlo con autoridad.
La verdadera espiritualidad no se mide por la ausencia de tentaciones, sino por la manera en que lidamos con ellas cuando surgen. El desierto nos muestra que no hay espacio para la ingenuidad. La vida espiritual auténtica exige vigilancia. Jesús no enfrentó un símbolo, sino una realidad espiritual concreta. Y al resistir, nos muestra que también podemos vencer. El enemigo existe, es real y peligroso, pero no es invencible. Al ser fortalecidos por la palabra y guiados por el Espíritu, podemos resistir, no con miedo, sino con la misma firmeza que hubo en Cristo. La primera propuesta de Satanás puede parecer inofensiva a primera vista. Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se transformen en panes. La petición, relatada en Mateo capítulo 4, versículo 3, no involucra idolatría, explícita, violencia o herejía abierta. Es solo comida. Pero es precisamente esa sutileza la que hace que la tentación sea aún más peligrosa. El enemigo sabe que los mayores desvíos comienzan con concesiones pequeñas, aparentemente justificables. Transformar piedras en pan sería un milagro sencillo para Jesús. Él multiplicó panes para miles más tarde. ¿Por qué no ahora? Para sí mismo. Porque no era el momento adecuado, ni el propósito correcto. Esta tentación no tiene que ver solo con el hambre física, sino con la independencia espiritual. Satanás sugiere que Jesús use su poder divino para resolver una necesidad personal, sin consultar al Padre. Esto hiere el principio central de la vida de Jesús, su total sumisión a la voluntad del Padre. Él no hacía nada por su cuenta. Cada milagro, cada palabra, cada actitud era fruto de obediencia. Ceder a la sugerencia del diablo sería romper esa alianza de dependencia, tomando decisiones basadas en la necesidad inmediata y no en la dirección divina. Esto es profundamente relevante para nosotros. ¿Cuántas veces tomamos decisiones impulsivas, tratando de resolver las cosas a nuestra manera, movidos por la urgencia y no por la fe? Además, hay una cuestión aún más profunda. La identidad de Jesús estaba siendo puesta en duda. Si tú eres el Hijo de Dios, Satanás no. Está preguntando, está insinuando. Él está desafiando a Jesús a probar quién es a través de un gesto espectacular. Esto es típico de la lógica mundana. Medir el valor por el desempeño, por la exhibición, por la respuesta inmediata. Pero Jesús se niega a entrar en ese juego. Él sabía quién era. No necesitaba probar nada al diablo. Su seguridad provenía de la voz del Padre que pocos días antes había dicho: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Esta convicción es lo que lo mantiene firme ante la provocación. La respuesta de Jesús, citando Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, es de una sabiduría cortante. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él eleva la conversación a un nivel espiritual superior, afirmando que la verdadera vida no está en el sustento físico, sino en la comunión con Dios. Esto rescata la memoria del pueblo en el desierto, que fue sustentado por el maná y por la palabra. Al decir esto, Jesús reconfigura la realidad de la existencia humana. No somos solo cuerpos que necesitan pan, somos almas que anhelan dirección, ¿verdad? Propósito eterno. Lo que parecía una sugerencia inofensiva se revela como un intento peligroso de romper la dependencia divina y plantar la semilla de la desconfianza. Jesús vence esta primera embestida con sabiduría, autoridad y fidelidad, y nos deja una enseñanza
preciosa. No toda necesidad urgente debe ser resuelta de inmediato. Muchas veces la verdadera fe se demuestra cuando esperamos la dirección de Dios, incluso con hambre, incluso en el desierto, incluso ante piedras. La respuesta de Jesús a la primera tentación no fue un argumento lógico, ni una refutación emocional. Simplemente declaró la palabra. Al citar las Escrituras, específicamente el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, Jesús nos revela un secreto espiritual poderoso. La palabra de Dios es la mayor arma contra las artimañas del enemigo. Él no se apoya en su autoridad como hijo de Dios, ni en su experiencia espiritual. Él se somete a la autoridad de la palabra, demostrando que incluso el propio Cristo no actúa fuera de lo que el Padre reveló. Esta actitud enseña que el verdadero poder espiritual no está en dones o experiencias místicas, sino en el conocimiento y la aplicación fiel de las Escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, es una frase corta, pero cargada de significado. Jesús afirma que la esencia de la vida humana va más allá de la supervivencia. Confronta directamente la lógica materialista que valora solo lo que es palpable, inmediato, satisfactorio a los sentidos. Al colocar la palabra por encima del pan, Jesús nos muestra que la vida verdadera solo es posible cuando alimentamos el espíritu con verdades eternas. Esto cambia completamente nuestra forma de enfrentar las dificultades. En momentos de escasez, la tentación es creer que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero la respuesta de Jesús nos recuerda que hay algo más profundo sustentando el alma. Esta postura de Jesús también enseña algo esencial sobre prioridades espirituales. La primera tentación revela una inversión de valores. El enemigo quiere que la necesidad física defina la dirección espiritual. Jesús, por otro lado, muestra que la dirección espiritual debe regir incluso las necesidades físicas. Esto es revolucionario. Él no niega el hambre, pero se niega a permitir que ella guíe sus elecciones. Este nivel de dominio solo es posible cuando la mente está firme en la verdad de Dios. Y esto es fruto de intimidad, de disciplina, de entrega. Al usar la palabra como escudo, Jesús revela también que conocerla es esencial para resistir. No se trata de un conocimiento superficial, sino de una internalización tan profunda que la verdad divina se convierte en respuesta automática ante las embestidas del mal. Cuando el alma está saturada de las Escrituras, el corazón encuentra firmeza incluso en los momentos de mayor presión. La cita hecha por Jesús proviene de una experiencia histórica del pueblo de Israel. Esto nos muestra que la Biblia no es solo un libro del pasado, sino una fuente viva de sabiduría para las batallas del presente. Esta respuesta marca el tono de toda la batalla espiritual que vendría a seguir. Jesús establece que no va a actuar por presión, necesidad o orgullo, sino por la palabra. Este es el modelo que debemos seguir. La victoria espiritual comienza con la decisión de confiar más en la voz de Dios que en los clamores de la carne. Al hacer esto, el desierto deja de ser un lugar de derrota y se convierte en un campo de entrenamiento para guerreros de la fe. Después de ser derrotado en la primera tentativa, Satanás lleva a Jesús al punto más alto del templo en Jerusalén. Este lugar no fue elegido por casualidad. El templo era el centro de la religiosidad judía, símbolo de la presencia de Dios, de la comunión y de la adoración. Llevar a Jesús hasta allí para intentar algo ilícito era una afrenta directa a la santidad de ese lugar.
En el Evangelio de Mateo capítulo 4, del versículo 5 al 6, Satanás propone: si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, y te llevarán en las manos, para que nunca tropieces con alguna piedra. Ahora, el tentador cita las Escrituras, pero con un propósito distorsionado. Él recita parte del Salmo 91, pero omite elementos e interpreta el texto de manera maliciosa, tratando de usar la palabra para manipular al propio Dios. Este episodio es una alerta extremadamente seria. El diablo conoce la Biblia. No solo la conoce, sino que sabe recitar versículos con precisión textual, aún con intención corrupta. Esto revela el peligro de la manipulación espiritual. Ni todo uso de las Escrituras es santo. Cuando la palabra es retirada del contexto, cortada o distorsionada, puede ser transformada en instrumento de engaño. Eso fue lo que el enemigo trató de hacer: presentar una promesa legítima, pero fuera de su propósito. El Salmo 91 habla sobre la protección divina, pero no como una invitación a la imprudencia o como justificación para probar la fidelidad de Dios de manera irresponsable. La propuesta de Satanás parece, a primera vista, un acto de fe. Al fin y al cabo, Jesús sería sostenido por ángeles en cumplimiento de una promesa bíblica. Pero en realidad era una invitación a la presunción. La verdadera fe confía en Dios sin necesidad de pruebas visibles, mientras que la presunción exige señales, desafía límites, fuerza a Dios a actuar según nuestra voluntad. Esta diferencia es crucial. La tentación era transformar un acto de fe en espectáculo. Jesús, si saltaba, sería visto por las multitudes y reconocido como alguien milagrosamente protegido. Sería un atajo a la gloria, un gesto de autopromoción disfrazado de espiritualidad. Jesús, sin embargo, no se deja engañar. Su respuesta, una vez más, viene de las Escrituras. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. This episode is brought to you by Wayfair. Podcasts follow us everywhere. Whether you're cooking in the kitchen, chilling in the living room, or pretending to fold laundry in the bedroom. And with Wayfair, every one of those rooms can tell a story of its own. Their curated collections of furniture styles and prices make Wayfair the trusted destination to turn your home into your happy place. Shop everything home at wayfair.com with free and easy delivery straight to your door. Wayfair, every style, every home. Esta cita, extraída de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, pone fin al teatro de la manipulación espiritual. Jesús muestra que la Escritura se interpreta mediante la Escritura, que las promesas deben ser entendidas a la luz del carácter y de la voluntad de Dios. Él rechaza la propuesta no porque no tendría los recursos para sobrevivir a la caída, sino porque conoce el corazón del Padre y sabe que no necesita ponerlo a prueba para confirmar su amor o cuidado. Este momento revela una lección poderosa. Conocer la palabra es esencial, pero aún más es discernirla correctamente. La espiritualidad verdadera no se prueba con gestos radicales, sino con obediencia discreta. El diablo sigue hoy tratando a muchos con interpretaciones convenientes de las Escrituras que justifican comportamientos egoístas, imprudentes o incluso pecaminosos. La respuesta de Jesús sigue siendo válida. La palabra no sirve para probar a Dios, sino para alinearnos con Él. Cuando conocemos verdaderamente las Escrituras, nos volvemos inquebrantables ante cualquier distorsión. La petición de Satanás para que Jesús se lanzara desde el pináculo del templo no era solo un intento de ostentación, sino un llamado sutil a una forma distorsionada de fe. Era como si dijera: si realmente crees que eres el Hijo de Dios, prueba eso con un gesto audaz, espectacular, sobrenatural. Este tipo de propuesta todavía resuena hoy en día.
Muchos confunden fe con imprudencia, valentía con presunción, confianza con irresponsabilidad. El acto de lanzarse al vacío, esperando que Dios actúe, no es un gesto de espiritualidad profunda, sino de rebeldía disfrazada. Es transformar la fe en un juego de pruebas, como si Dios tuviera que someterse a los caprichos humanos para probar su amor. Este tipo de fe insensata no edifica, no glorifica a Dios y no conduce al amadurecimiento espiritual. Por el contrario, es una invitación a la caída, literal y espiritual. En el desierto, Satanás trata de inducir a Jesús a saltar, pero en realidad es él quien quiere ver la caída del Mesías. La trampa es hacer que Jesús fuerce la mano del Padre, anticipando un rescate que no fue prometido en esa circunstancia. El problema no está en confiar en la protección divina, sino en exigir que se manifieste a nuestro modo y en nuestro tiempo. Esto revela el orgullo humano disfrazado de devoción. Si Dios realmente me ama, Él hará esto por mí, a mi manera. Esta lógica distorsionada destruye la verdadera comunión. Jesús nos muestra con su firmeza que la verdadera fe es mansa, sumisa, silenciosa cuando es necesario. No necesita demostraciones teatrales porque sabe en quién ha creído. Cuando Él dice, no tentarás al Señor tu Dios, está rechazando no solo la tentación de un salto físico, sino la tentación más profunda de manipular la relación con el Padre. Él se niega a transformar la intimidad espiritual en una actuación. Su identidad no está en gestos milagrosos, sino en su obediencia constante. Esto es fe madura, la que permanece firme sin espectáculos, que confía incluso cuando no hay ángeles visibles sosteniendo nuestros pasos. Esta respuesta de Jesús es extremadamente relevante para nuestros días. Vivimos en una generación que a menudo valora experiencias intensas y visibles, en detrimento de la constancia y la sumisión. Se espera que Dios pruebe su poder con curaciones inmediatas, milagros públicos, revelaciones dramáticas. Pero Jesús nos muestra que el mayor milagro es permanecer fiel, incluso cuando todo parece silencioso. No hay mayor gloria que obedecer en secreto, sin reflectores, sin reconocimiento, solo por amor y confianza. Al negarse a lanzarse del templo, Jesús no solo frustra la estrategia de Satanás, sino que nos enseña que la verdadera fe no se lanza al vacío esperando milagros, sino que camina con firmeza sobre la palabra, incluso cuando los pies tiemblan. Esta es la fe que sostiene, que transforma y que vence. Después de fallar al intentar a Jesús en el hambre y en el orgullo espiritual, Satanás opta por su jugada más audaz. En Mateo capítulo 4, versículo 8, está escrito que él lleva a Jesús a un monte muy alto, desde donde muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Luego hace una propuesta descarada: todo esto te daré si postrado me adoras. Esta tentación revela de manera clara el verdadero objetivo del enemigo: ser adorado. Desde la caída original, su ambición era tomar el lugar de Dios. Ahora, frente al propio Hijo, intenta negociar adoración a cambio de gloria. Ofrece poder, influencia y dominio, pero a un precio terrible: el alma. Lo que está en juego aquí no es solo un momento de idolatría. Es el intento de Satanás de desviar todo el plan de redención. Ofrece a Jesús los reinos de la tierra sin cruz, sin dolor, sin sufrimiento, una gloria inmediata sin el precio de la obediencia. Es el atajo más seductor jamás ofrecido. ¿Cuántas veces también somos tentados con esa misma propuesta disfrazada? La oportunidad de conquistar algo legítimo por un camino ilegítimo. El trabajo deseado a través de la mentira, la relación soñada mediante concesiones morales.
el éxito espiritual a través de manipulaciones. La propuesta es la misma, puedes tenerlo todo, solo necesitas renunciar a un detalle. Esta tentación es aún más poderosa porque involucra algo que de hecho le pertenece a Jesús por derecho. Él es el Rey de los Reyes. Los reinos del mundo ya le están prometidos por el Padre, pero el enemigo intenta anticipar el fin sin pasar por el proceso. Propone atajos, pero todos ellos llevan a la muerte. Jesús, sin embargo, no vacila. Responde con una firmeza definitiva. Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esta declaración destruye completamente la propuesta diabólica. Jesús reafirma que la adoración no es moneda de cambio, es exclusividad divina. No se negocia con el mal, no se divide la lealtad. La montaña alta, los reinos visibles, la gloria ofrecida, todo era real, pero el precio era la perdición. Jesús nos enseña que lo que parece brillante no siempre es luz. La verdadera gloria viene de la obediencia, no de la ostentación. Rechaza el atajo porque conoce el destino. Y con esta respuesta finaliza de una vez el diálogo con Satanás. El enemigo no tiene más argumentos, no hay más espacio para negociación. La victoria se declara con una única frase: al Señor tu Dios adorarás. Este momento nos enseña a evaluar todas las ofertas de la vida con ojos espirituales. No todo lo que brilla proviene de Dios. A veces, la propuesta más ventajosa oculta el mayor desvío. Jesús, al rechazar los reinos del mundo, elige la cruz. Y con esto, conquista algo infinitamente mayor, la redención de la humanidad. ¿Qué elección haríamos nosotros si estuviésemos en lo alto de esa montaña? En la última tentación, Satanás ofrece a Jesús aquello que, irónicamente, ya era de él por derecho: los reinos del mundo y su gloria. Pero lo que está detrás de esta oferta es la propuesta más insidiosa de todas: alcanzar un fin verdadero por un medio falso. La cruz era el camino que el Padre había trazado. Sería dolorosa, vergonzosa, cruel, pero era el camino. El diablo entonces sugiere un atajo: gloria sin sufrimiento, dominio sin obediencia, reconocimiento sin sacrificio. Es la tentación de obtener el resultado correcto por el método equivocado. Y esta es una de las trampas más comunes y peligrosas de la vida espiritual. Se disfraza de victoria, pero lleva en sí la semilla de la destrucción. Satanás presenta su propuesta con aparente generosidad: todo esto te daré. Pero ¿cómo se atreve a ofrecer algo al Creador del universo? La respuesta está en el corazón de la rebelión que comenzó en los cielos. Antes de la fundación del mundo, el enemigo desea ser adorado, y para eso usa lo que esté a su alcance. En este caso, ofrece una gloria terrenal, efímera, limitada, a cambio del alma del Redentor. Lo que se estaba negociando no era territorio, era adoración. Y la propuesta no exigía un pacto visible, ni una alianza escrita, solo un simple gesto: postrarse. Un acto externo aparentemente breve, pero que significaría una rendición interior total. Jesús, sin embargo, no cede. Sabía que no había victoria sin cruz. La gloria legítima viene después de la obediencia, no antes. La propuesta del enemigo era saltar el proceso, escapar del dolor, acortar el camino. Pero toda gloria sin cruz es falsa, toda victoria sin fidelidad es vanidad. La respuesta de Jesús fue inmediata y cortante: vete, Satanás. No argumenta, no debate, no considera, corta. Y al hacer esto, nos enseña que ciertas propuestas ni siquiera deben ser analizadas. Deben ser rechazadas en el primer instante, sin vacilación. Hay ofertas que brillan como oro, pero huelen a azufre.
La seducción del atajo es real y cotidiana. Todos los días somos tentados a abandonar procesos, a saltar etapas, a evitar dolores. La sociedad moderna valora el inmediatismo, el éxito rápido, el menor esfuerzo, pero el Evangelio es contracultura. Nos enseña que hay belleza en la perseverancia, fuerza en la espera y gloria en el sacrificio. Jesús no cambió la cruz por un trono terreno. Eligió morir para reinar, y por eso su nombre está por encima de todo nombre. The Twisted Tale of Amanda Knox is coming to Hulu. In 2007, Amanda Knox was studying abroad in Italy. She had no idea her dream would turn into a nightmare. Inspired by the actual events of her wrongful conviction and 15-year fight for freedom, watch the new Hulu original series The Twisted Tale of Amanda Knox on August 20th. Streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. Now at Chipotle, our all-new Chipotle Honey Chicken brings Chipotle heat with a touch of sweet. Seared smoked peppers and savory Mexican spices, blended with a hint of pure honey for a perfectly balanced sauce. All combined with fresh, tender chicken hot off the grill, served up in your favorite burrito or bowl. New Chipotle Honey Chicken takes heat and sweet to a whole new level. But it's only at Chipotle for a limited time. Order now in the app for pickup or delivery. Chipotle, for real. Hellmann's believes they can turn any mayo hater into a lover. So, if you know someone who thinks mayo equals bland, show their taste buds the truth and challenge them to try Hellmann's flavored mayo. With irresistible flavors like Hellmann's spicy mayo, garlic aioli, chipotle, and Italian herb, they'll be eating their words. Challenge haters to try Hellmann's flavored mayo and get them to eat their words. Learn more at hellmanns.com/eatyourwords. Al rechazar la gloria, sin cruz, nos mostró el verdadero camino de la exaltación. Esta parte del confrontamiento en el desierto toca directamente nuestras ambiciones más profundas. ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por reconocimiento, por estatus, por realización personal? ¿Y será que muchas veces estamos aceptando atajos sin darnos cuenta? El gesto de Jesús es un llamado a la vigilancia. No basta con querer lo correcto, es necesario recorrer el camino correcto. La fidelidad no se negocia. El reino de Dios no se construye por atajos, sino por entrega total. En la tercera tentación, la batalla alcanza su clímax. Satanás, ante la firme negativa de Jesús, se enfrenta a una declaración que sella su derrota. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esta respuesta, extraída de Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, es mucho más que una cita bíblica. Es la declaración absoluta de lealtad, el grito de fidelidad que resuena en el desierto y se extiende por toda la historia de la redención. Jesús no solo cita un versículo, Él reafirma el centro de la verdadera adoración. Dios es único y solo Él es digno de nuestra devoción. El contraste aquí es notable. Satanás, desde el principio, anhelaba el lugar de Dios. Su pecado original fue el orgullo, el deseo de ser exaltado, de recibir alabanza. Y ahora, ante el Hijo encarnado, intenta por última vez obtener aquello que nunca le perteneció. Pero Jesús no titubea. La respuesta es directa, poderosa, irrevocable. Él no se inclina, no retrocede, no cede. Al reafirmar la exclusividad de la adoración al Padre, rompe definitivamente con cualquier posibilidad de negociación espiritual. Esta es la victoria absoluta de la obediencia sobre el oportunismo, de la fidelidad sobre la conveniencia. Esta declaración también nos llama a la reflexión sobre la naturaleza de la verdadera adoración. Adorar no es solo cantar o levantar las manos en un culto, es una postura de vida, una dirección del corazón, una rendición total de la voluntad. Adorar es elegir a quién servimos, en quién confiamos, para quién vivimos. Y Jesús, con esta respuesta, nos enseña que no hay espacio neutro.
Si no estamos adorando a Dios, estamos, aunque inconscientemente, cediendo nuestra lealtad a algo o alguien que ocupa su lugar. El mundo nos ofrece muchas formas de postrarnos: dinero, estatus, ideologías, deseos. Pero la única adoración legítima es aquella dirigida al Señor. Al usar el verbo servirás, Jesús amplía aún más el significado de su respuesta. Adoración y servicio van de la mano. No adoramos solo con palabras, sino con actitudes. Nuestra obediencia revela a quién realmente pertenecemos. Y en este punto, la fidelidad de Jesús brilla con fuerza incomparable. Él no estaba solo rechazando el mal. Él estaba reafirmando su misión. El siervo fiel es aquel que obedece incluso cuando nadie está viendo, incluso cuando la propuesta parece irresistible, incluso cuando la gloria parece estar a un paso. Esta es una de las mayores lecciones del desierto. La fidelidad es elección diaria. No nace de la emoción, sino de la convicción. No depende de lo que sentimos, sino de a quién conocemos. Jesús venció porque conocía profundamente al Padre. Su obediencia era fruto de intimidad, de relación, de amor. Y por eso, ante la propuesta más audaz del infierno, Él permaneció inquebrantable. Su respuesta no fue solo una defensa, fue una proclamación: al Señor tu Dios adorarás. Ninguna frase podría haber cerrado mejor esta batalla. Después de la tercera tentación y la respuesta final de Jesús, el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 11, registra un momento crucial. Entonces el diablo lo dejó. Esta breve frase lleva un peso espiritual profundo. Satanás, derrotado en todos sus intentos, se ve obligado a retroceder. No salió por voluntad propia, ni por desinterés. Salió porque fue vencido, porque encontró por primera vez en la historia de la humanidad a alguien que no cayó en sus trampas. Jesús no solo resistió, Él venció con autoridad, con fidelidad, con la palabra. La salida del diablo muestra que hay un límite para la tentación. Por más que parezca interminable, por más intensa que sea la presión, tiene fin. El enemigo no es omnipotente. No puede permanecer donde hay resistencia basada en la verdad. Santiago capítulo 4 versículo 7 refuerza este principio. Sujétense pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Fue exactamente eso lo que hizo Jesús. Se mantuvo sumiso al Padre, resistió con la palabra, permaneció firme. Y el resultado fue la retirada del enemigo. Este momento también saca a la luz la realidad de las batallas espirituales. Son intensas, reales y muchas veces invisibles a los ojos humanos, pero se ganan en los ensayos del alma, en los diálogos silenciosos del corazón, en las decisiones que tomamos cuando nadie más está cerca. Jesús venció en el desierto, lejos de las multitudes, sin aplausos, sin testigos. Su mayor conquista no fue en público, sino en la soledad de la tentación. Esto nos enseña que la victoria espiritual comienza en lo secreto, en la fidelidad que cultivamos cuando nadie nos observa. La retirada del diablo no es el fin de la historia, sino el comienzo de una nueva etapa. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 13, añade un detalle revelador. Satanás se apartó de él hasta un momento oportuno. Es decir, la tentación no terminaba allí. Regresaría en otras formas, en otros contextos, pero esa batalla fue ganada. Y eso ya era suficiente para iniciar el ministerio público de Jesús con autoridad y poder. Vencer en el desierto era el sello de aprobación espiritual que precedía la manifestación de la gloria. La victoria de Jesús nos garantiza que no estamos solos en nuestras luchas. Enfrentó todo como hombre. Sintió hambre, dolor, presión, miedo, pero permaneció
fiel, y por eso hoy Él nos comprende, nos fortalece, nos guía. La salida del diablo aquel día en el desierto es el presagio de la derrota final, que sufrirá por completo. Lo que sucedió allí fue más que una victoria personal. Fue el anuncio de que la luz había vencido a las tinieblas, de que el reino de Dios se estaba estableciendo no por la fuerza, sino por la obediencia. Justo después de la salida del diablo, Mateo capítulo 4, versículo 11, registra una escena de consuelo celestial. Y he aquí que vinieron los ángeles y lo sirvieron. Esta imagen es poderosa. Tras un enfrentamiento extenuante, después de días sin alimento y de la presión espiritual más intensa de la historia, el Hijo de Dios es servido por ángeles. Esto nos muestra que Dios nunca abandona a sus hijos en el desierto. Él puede permitir que enfrentemos batallas, que pasemos por períodos de silencio y dolor, pero en el momento apropiado, envía el consuelo. Y ese consuelo llega de manera sobrenatural, inesperada y absolutamente restauradora. Los ángeles no llegaron durante la lucha, no impidieron la tentación, no intervinieron en el momento de la prueba, pero estaban allí, al final, para cuidar, restaurar, fortalecer. Esto refleja la manera en que Dios actúa a menudo con nosotros. Él nos prepara para resistir con las herramientas espirituales adecuadas, nos acompaña en silencio, y cuando vencemos, Él envía el bálsamo. Este servicio angelical es una demostración del cuidado detallado del Padre. No se trata solo de recompensa, sino de reconocimiento, de amor, de presencia. Dios ve nuestra fidelidad en lo secreto y responde con consuelo divino. Esta presencia de los ángeles también revela que hay un mundo espiritual activo alrededor de cada decisión que tomamos. La tentación no fue un episodio aislado, sino parte de una guerra mayor. Y los ángeles que aparecen ahora son los mismos que estaban probablemente observando toda la batalla. No vinieron porque Jesús era débil, sino porque Él era obediente. La victoria atrae la presencia de Dios de maneras profundas, y aun sin que lo veamos, el cielo se mueve cuando nos mantenemos fieles. Esto anima a quienes se sienten solos en el desierto, recordando que hay refuerzos celestiales en las sombras. El servicio de los ángeles también prefigura algo mayor. Jesús, más tarde, lavaría los pies de los discípulos. El Hijo de Dios, que fue servido por los ángeles, se convirtió en siervo de los hombres. Esto revela la lógica invertida del reino. Quien vence por el Espíritu es quien sirve. La verdadera autoridad proviene de la humildad, y el consuelo no nos hace orgullosos, sino aún más rendidos. La fuerza recibida después de la tentación capacita para la misión que está por venir. El servicio angelical prepara a Jesús para los próximos pasos del ministerio, fortaleciendo el cuerpo y el corazón para el viaje que continúa. Si hoy alguien camina por un desierto espiritual, la promesa permanece viva. Hay ángeles que sirven al final de la batalla. Puede parecer que el cielo está en silencio, pero solo está esperando el momento adecuado para actuar. La fidelidad atrae la presencia divina. Y cuando los ángeles vienen, no es para hacer espectáculo, sino para restaurar. No es para exhibir poder, sino para ministrar cuidado. El cielo honra a quien permanece en pie. La experiencia de Jesús en el desierto no fue solo una etapa aislada de su vida, sino también un modelo de cómo cada ser humano enfrenta sus batallas espirituales. La tentación, aunque única en intensidad para Cristo, lleva los mismos elementos que enfrentamos en nuestras propias jornadas: el hambre, la duda sobre la identidad, la búsqueda de atajos y el deseo de reconocimiento. Cada aspecto de lo que Jesús enfrentó revela dinámicas que también están presentes en nuestras almas.
El desierto de Él es un espejo que refleja los desiertos que vivimos todos los días. El hambre que Jesús sintió representa las necesidades más urgentes que tenemos, sean ellas emocionales, espirituales o materiales. Satanás intentó atacar donde había una carencia legítima, mostrando que no toda tentación parte del mal en sí, sino de la distorsión de lo que es necesario. ¿Cuántas veces nuestras necesidades nos llevan a tomar decisiones precipitadas? La duda sobre la identidad de Jesús también es una tentación común. El enemigo constantemente siembra mentiras sobre quiénes somos. No eres digno. No eres hijo. Estás solo. Y si creemos en estas mentiras, tomamos caminos lejanos de la voluntad de Dios. La propuesta de saltar del templo nos hace reflexionar sobre el deseo de probar algo a todos. Vivimos en una era de exhibición, donde somos presionados a mostrar fuerza, fe y éxito, incluso cuando estamos exhaustos. Satanás nos susurra, muestra que eres fuerte, prueba que tienes fe. Where's that presentation you need for your boss? Slack? Email? Drive? Lost, like your sanity, after wasting hours searching 76 tabs. Your work tools shouldn't take so much work. Dropbox Dash finds what you need fast across all your work apps, so you can focus on what matters. Spend less time searching, more time creating. Learn more at dropbox.com/dash. Pero la verdadera fe no grita, permanece. La última tentación, la gloria sin cruz, es quizás la más actual. Somos constantemente atraídos a conquistar, vencer y dominar, pero sin quebrantamiento, sin obediencia, sin proceso. Es la lógica del mundo invertida dentro de la iglesia, y muchos, desafortunadamente, caen en este llamado. El viaje de Jesús revela que la tentación no es pecado. Ser tentado es parte de la experiencia humana. El pecado es ceder, y hay victoria posible. La palabra es nuestra arma. La identidad en Cristo es nuestro escudo. La sumisión al Padre es nuestra base. Cada tentación vencida profundiza nuestra madurez espiritual. Cada desierto superado forma nuestro carácter. Y como Jesús, salimos de allí más preparados para cumplir nuestro propósito. Al mirar al desierto de Jesús, encontramos un mapa, un reflejo, una esperanza. No enfrentamos solos nuestras tentaciones. Él ya pasó por ellas y dejó el camino abierto para que también seamos más que vencedores. Uno de los aspectos más sensibles de la narrativa del desierto es comprender el papel de Dios y el papel del enemigo en ese proceso. El Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 1, dice que Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. A primera vista esto suena paradójico. ¿Por qué el Espíritu Santo llevaría a alguien a un lugar donde sería tentado? La respuesta está en la diferencia fundamental entre prueba y tentación. Dios prueba. Satanás tienta. Ambos procesos pueden ocurrir simultáneamente, pero con propósitos completamente diferentes. La prueba es una herramienta de Dios para madurar, fortalecer y revelar la fe. Es el fuego que purifica el oro. Es el viento que profundiza las raíces. La tentación, por otro lado, es un ataque del enemigo con la intención de destruir, confundir y alejar de la verdad. Mientras Dios nos conduce a pruebas para elevarnos, Satanás intenta derribarnos. El mismo evento puede ser visto a través de estas dos lentes. El desierto, por ejemplo, fue lugar de prueba desde la perspectiva divina y de tentación desde la perspectiva del enemigo. El primero busca edificar, el segundo derribar. Esta distinción es vital para la salud espiritual. Cuando entendemos que Dios nos está probando, incluso en medio de la lucha, podemos mantener la fe. Sabemos que hay un propósito mayor, que hay un carácter siendo formado. Por otro lado,
cuando confundimos tentación con prueba, podemos rebelarnos contra Dios, pensando que Él nos está castigando, cuando en realidad nos está moldeando. Saber discernir esto nos libra de acusaciones erróneas, nos protege del desánimo y nos ayuda a mantener la comunión incluso en los momentos más difíciles. Jesús pasó por el desierto siendo conducido por el Espíritu. Esto nos enseña que estar en el centro de la voluntad de Dios no significa estar exento de dificultades. De hecho, muchas veces, estar exactamente donde Dios quiere puede significar enfrentar los mayores desafíos. Pero también nos garantiza que Él está presente en todo el proceso. Él nunca nos lleva a un lugar de prueba sin también darnos los recursos para vencer. La palabra, la identidad, el espíritu, la obediencia. Todo esto es parte de la armadura que nos capacita. La madurez cristiana pasa por este entendimiento. Ni todo lo que duele es del diablo, ni toda lucha es un ataque. A veces es Dios refinándonos, enseñándonos a confiar, preparándonos para algo mayor. Y aun cuando hay tentación, sabemos que no estamos solos. El mismo Espíritu que condujo a Jesús al desierto fue el que lo sostuvo hasta el final. Y ese Espíritu está disponible para nosotros también, no para evitar los desiertos, sino para garantizar que saldremos de ellos transformados. El diablo que enfrentó a Jesús en el desierto es el mismo que continúa intentando a los hijos de Dios hoy. No ha cambiado en esencia, pero ha adaptado sus estrategias al contexto moderno. Si antes se manifestaba en el desierto con palabras directas, hoy actúa a través de distracciones sutiles, filosofías seductoras, falsas doctrinas, promesas rápidas y vacías de profundidad espiritual. Sabe que en la era de la velocidad, la mejor tentación es aquella que roba el tiempo, entorpece la mente y neutraliza la sensibilidad espiritual. El mundo moderno está lleno de atajos, y cada uno de ellos resuena con esa misma propuesta antigua. Puedes tenerlo todo, sin necesidad de la cruz. Hoy, Satanás raramente aparece de manera directa. Prefiere los disfraces. Aparece en consejos bien intencionados, en mensajes motivacionales con herejías ocultas, en religiosidad sin transformación. Sugiere que puedes adorar a Dios y aún así mantener ídolos en el corazón. Propone una espiritualidad de conveniencia, donde no hay renuncia, arrepentimiento ni santidad. Su voz se mezcla con la cultura, las redes sociales, las exigencias de rendimiento. Y su mayor triunfo es cuando logramos justificar el pecado con argumentos razonables. Sigue atacando la identidad, aún susurra: si realmente fueras hijo de Dios, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué no puedes vencer esto? Sigue ofreciendo pan fuera de la voluntad del Padre, fama sin propósito, seguridad sin fe. Su objetivo sigue siendo el mismo: hacer que los hijos de Dios actúen fuera del tiempo, fuera de la palabra, fuera de la obediencia. Pero el arma para resistir también permanece la misma: la verdad eterna de las Escrituras. Hoy, más que nunca, es necesario discernimiento. Conocer la Biblia no solo para citarla, sino para vivir por ella. Lo que venció al diablo en el desierto no fue el grito, ni la emoción, ni la religiosidad. Fue la fidelidad silenciosa y la convicción inquebrantable. En tiempos de relativismo moral, resistir es un acto revolucionario. Permanecer firme es una declaración de fe que silencia el infierno. Y no hay victoria más poderosa que rechazar las propuestas brillantes que llevan a la muerte. La lucha espiritual continúa, pero la victoria ya ha sido proclamada. El enemigo está derrotado, pero insiste en intentar desviar a los distraídos. El desierto de Jesús nos enseña que, incluso cuando todo parece oscuro,
hay luz suficiente para resistir. Y cada vez que resistimos, reafirmamos que la cruz sigue siendo el único camino verdadero. Al observar la victoria de Jesús en el desierto, es imposible no notar que Él usó armas espirituales accesibles a todos nosotros. Él no venció por ser divino, sino por estar lleno de la palabra, rendido al Padre y fortalecido por el Espíritu. Estas son las mismas herramientas que Dios pone a disposición hoy para sus hijos. No necesitamos ser superhéroes espirituales para resistir. Necesitamos, sí, profundidad, comunión, constancia. El secreto está en la preparación antes de la batalla, en el cimiento antes de la tormenta. Jesús venció porque entró en el desierto lleno de la palabra. La tentación reveló lo que ya estaba dentro de él. La primera arma es el conocimiento profundo de las Escrituras. No basta con memorizar versículos, es necesario entenderlos, interiorizarlos, aplicarlos. Cuando la mente está saturada de la verdad, el corazón se convierte en firme ante la mentira. La palabra es espada, escudo y brújula. Fue ella quien cortó las mentiras del diablo una a una. La segunda arma es la sumisión al Espíritu. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y solo salió de allí fortalecido porque permaneció en esa dirección. Oír la voz del Espíritu es lo que nos guía cuando todo a nuestro alrededor parece confuso. Y la tercera arma es la identidad cimentada en el Padre. Jesús sabía quién era. La duda no encontró refugio en su corazón. Y eso lo blindó contra los ataques más sutiles. Otra arma poderosa es el ayuno. Aunque poco valorado hoy, el ayuno tiene un poder espiritual innegable. Rompe el dominio de la carne, silencia los deseos desordenados y abre espacio para la sensibilidad espiritual. Jesús ayunó durante 40 días no para impresionar, sino para estar plenamente sensible al Padre. El ayuno no cambia a Dios, cambia nuestra postura ante Él, nos vacía de distracciones y nos alinea con el cielo. Es una disciplina que, practicada con sinceridad, nos prepara para resistir en cualquier desierto. Y por último, está el arma de la obediencia. Jesús no solo citaba versículos, Él vivía lo que decía. La obediencia es la prueba de que confiamos en Dios. No sirve de nada saber lo que es correcto si no estamos dispuestos a practicarlo. La obediencia genera autoridad. Y esa autoridad espiritual es lo que hace que el enemigo retroceda. Es ella la que abre espacio para que los ángeles vengan a servir, para que el ministerio comience, para que el reino se manifieste. Quien obedece, vence. Las armas espirituales están ante nosotros. La cuestión no es si enfrentaremos desiertos, sino si estaremos preparados cuando lleguen. Y Jesús, con su vida, nos enseñó que es posible vencer cada tentación, no por fuerza, sino por fidelidad. La victoria de Jesús en el desierto no fue solo personal, sino representativa. Él no resistió al diablo solo como un hombre, sino como el nuevo Adán, el representante de la nueva humanidad redimida. Donde el primer Adán cayó en el paraíso, el segundo venció en el desierto. Donde Israel murmuró, Jesús obedeció. Donde todos fallaron, Él permaneció firme. Su victoria es, por lo tanto, el fundamento de la nuestra. Él venció para que nosotros pudiéramos vencer. Mostró que es posible andar en santidad, resistir al mal, mantenerse firme, incluso en un mundo dominado por la tentación. Esta victoria es actual. Vive en cada creyente que decide permanecer fiel. Cristo en nosotros es la esperanza de la gloria, como escribió el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Esto significa que la fuerza que capacitó a Jesús en el desierto está disponible hoy para todo aquel que cree.
el mismo Espíritu que lo condujo, el mismo Padre que habló con él, la misma palabra que usó. Todo esto está accesible a aquellos que lo siguen. No somos espectadores de la victoria de Jesús, somos participantes. Vivir con esta conciencia lo cambia todo. Comenzamos a ver las tentaciones no como derrotas inevitables, sino como oportunidades de manifestar la vida de Cristo en nosotros. Cada elección correcta, cada pensamiento resistido, cada palabra reprimida es una victoria que resuena con la del desierto. Jesús venció. Y esta victoria se actualiza cada vez que alguien dice no al pecado y sí a la voluntad de Dios. El desierto de Jesús se convierte en nuestro campo de referencia, nuestra escuela, nuestra fuente de esperanza. Es por eso que la tentación no necesita ser temida. Es real, pero puede ser vencida, no por nuestra fuerza, sino por lo que ya ha sido conquistado. Cristo nos dio ejemplo, autoridad y poder. No solo mostró el camino, camina con nosotros. Intercede por nosotros, nos fortalece, nos entiende. No hay tentación que Él no conozca, no hay dolor que Él no haya sentido, y no hay batalla que no haya vencido ya. El demonio enfrentó al Hijo de Dios y perdió. Hoy intenta enfrentar a los hijos de Dios, pero sigue perdiendo siempre que encuentra a alguien que se aferra a la palabra, resiste en oración y permanece en la cruz. En cada hijo que vence, Cristo vence una vez más, y el reino de Dios avanza, no con espadas, sino con fidelidad. El mismo desierto que intentó destruirnos se convierte en el lugar donde nuestra identidad es sellada, nuestra fe es refinada y nuestra misión es fortalecida. El enemigo puede tener estrategias, pero el cielo ya declaró, Jesús venció. ¿Cuántas veces también hemos enfrentado desiertos como este? Si alguna parte de este viaje habló profundamente contigo, comparte en los comentarios cuál fue el momento que más tocó tu alma. Alguien puede ser edificado al leer tu testimonio. Envía este video a un amigo que necesita recordar que hay victoria incluso en los días más difíciles. Y si aún no eres parte del canal, únete a nosotros. Tu presencia hace la diferencia aquí.